Luz, en Bohemia, el nacimiento de una santa, en el corazón de la antigua Bohemia del siglo XIII, allí donde los bosques frondosos se abrían paso entre pequeñas aldeas y castillos de piedra. Nació una niña destinada a convertirse en uno de los rostros más luminosos de la caridad cristiana, Zdzislava Berka, quien con el paso de los años sería conocida como Santa Zdzislava de Lemberg. Su vida, marcada por una compasión inagotable, comenzó en un hogar donde la fe no era solo un conjunto de enseñanzas, sino la atmósfera misma que se respiraba desde el amanecer hasta el ocaso. Desde muy pequeña, Zdzislava mostró una sensibilidad poco común. Su madre, una mujer profundamente devota, solía encontrarla escondida detrás de las telas bordadas del oratorio familiar, murmurando pequeñas plegarias que inventaba con palabras infantiles. Para muchos, podría haber sido una simple travesura. Para su madre, era el primer destello de una vocación extraordinaria. A pesar de crecer en un entorno noble, rodeada de comodidades desconocidas para la mayoría del pueblo llano, su corazón inclinaba siempre hacia los necesitados. Los sirvientes del castillo recordaban cómo, aun siendo una niña, Zdzislava se escapaba para llevarles pan, agua o incluso una manta durante los inviernos más duros. Su padre, un hombre de carácter firme y a veces severo, veía con sospecha aquella inclinación hacia lo que él llamaba excesos de bondad, temiendo que la joven heredera perdiera la compostura y dignidad propias de su linaje. Pero Zdzislava, movida por una fuerza interior que parecía no conocer límite, continuaba ofreciendo todo lo que podía. No era raro que, mientras los juglares cantaban sobre héroes y batallas, ella preguntara por los pobres que vivían más allá de los muros del castillo, o por los enfermos que nadie quería visitar, por miedo al contagio. Desde muy temprano comprendió una verdad profunda. La nobleza no residía en los títulos, sino en la capacidad de servir. A medida que crecía, esta sensibilidad se transformó en una madurez espiritual sorprendente. Pasaba largas horas meditando frente al crucifijo, observando en silencio las heridas de Cristo y tratando de entender cómo podía, desde su juventud y posición, aliviar un poco aquel sufrimiento reflejado en los que la rodeaban. Aquellas horas silenciosas serían con el tiempo la raíz de todo lo que sería su vida. Sin embargo, los años traían consigo no solo claridad espiritual, sino también los compromisos propios de su época. Siendo hija de una familia noble, el matrimonio no era una opción personal, sino una decisión estratégica. Así, cuando aún era joven, le fue propuesto un matrimonio con un noble llamado Hofold de Lemberg, un hombre reconocido por su habilidad política y su capacidad para mantener la paz en regiones turbulentas. Lejos de protestar, Zdzislava aceptó la voluntad de su familia con la serenidad que la caracterizaba, convencida de que Dios podía obrar incluso a través de los pasos que ella no hubiera elegido. Pero lo que nadie esperaba era que aquel matrimonio, que para muchos significaba el fin de su libertad espiritual, se convertiría en el escenario perfecto para que Zdzislava desplegara la mayor parte de su obra de amor y entrega. Antes de llegar a Lemberg, su nuevo hogar, pasaba horas rezando, pidiendo la gracia de ser una esposa sabia y una sierva generosa, capaz de transformar incluso las obligaciones sociales en oportunidades para servir. Los caminos de Bohemia la vieron partir de su hogar infantil, dejando atrás los pasillos que habían escuchado sus primeras oraciones. El aire frío golpeaba su rostro, pero en su interior llevaba una convicción que nadie podía arrebatarle. En su vida pertenecía completamente a Dios, y donde Él la enviara, allí florecería. Esa convicción firme y luminosa sería la chispa que encendería una de las historias de caridad más conmovedoras de la Europa medieval. El castillo de Lemberg y la forja del servicio. El castillo de Lemberg, envuelto entre montañas y bosques espigados, esperaba a Zdzislava con la solemnidad de una fortaleza acostumbrada a los vientos ásperos y a los silencios prolongados. Era un lugar imponente, construido más para resistir que para recibir. Pero aquella joven noble llegó con un espíritu capaz de transformar incluso la piedra en hospitalidad. Para ella, la entrada a su nuevo hogar no era el inicio de una vida encerrada entre muros, sino la apertura de un nuevo capítulo, donde su vocación de servicio podría desplegar su verdadera magnitud. Su esposo, Hofold de Lemberg, era un hombre de carácter firme y decidido,
dedicado a mantener la estabilidad en una región marcada por tensiones políticas. Aunque al principio le costaba comprender la profundidad espiritual de su esposa, quedó sorprendido por la paz que irradiaba. Observaba cómo, después de cumplir con los deberes sociales del día, ella encontraba refugio en la capilla del castillo. El suave resplandor de las velas solía delatar su presencia, y los sirvientes aprendieron pronto que, al verla de rodillas, debían guardar silencio. Era como presenciar un diálogo íntimo entre el alma y su creador. Zdeslava no tardó en identificar necesidades dentro del mismo castillo. A pesar de ser una residencia noble, no todos vivían con abundancia. Muchos trabajadores sobrevivían con lo justo, y algunos enfermos eran aislados por temor a contagios que, en aquellos tiempos, podían devastar aldeas enteras. Ella, sin dudarlo, cruzó esas barreras invisibles que separaban a los fuertes de los débiles. Con manos delicadas pero decididas, comenzó a cuidar a los enfermos del castillo, aplicar hierbas medicinales y ofrecer palabras de consuelo que parecían aliviar más que cualquier remedio. Pronto, la noticia de su entrega se extendió por toda la región. Las puertas del Embark, que antes solo se abrían para asuntos políticos o defensivos, empezaron a recibir a pobres y enfermos que buscaban la ayuda de aquella mujer cuya fama crecía como un susurro cálido entre aldeanos y viajeros. Ella habilitó habitaciones enteras para convertirlas en pequeños hospitales improvisados, donde cada día atendía a personas que nunca habrían podido soñar con ser recibidas en un castillo. Su esposo, aunque desconcertado al principio por aquella generosidad que rozaba lo extremo, comenzó a ver cómo sus obras transformaban no solo la vida de los necesitados, sino también el ambiente del castillo. Aquella fortaleza, antes fría e intimidante, empezó a sentirse como un hogar abierto, un refugio para los que no tenían otro lugar. El mismo Hoffol, que se había casado con una joven noble, descubrió que su esposa llevaba dentro un corazón de santa. Pero la obra de Zdeslava no se limitaba a la caridad material. Su verdadera fuerza nacía de una vida interior intensa. Durante las noches, mientras la mayoría dormía, ella permanecía despierta en oración, pidiendo fortaleza para servir y luz para discernir las necesidades más urgentes. Era común que se levantara antes del amanecer para comenzar el día con una profunda meditación frente al crucifijo, como si buscara en el silencio de la madrugada la energía para afrontar las dificultades que le esperaban. En East, Zdeslava sintió un llamado aún más profundo, a colaborar con la renovación espiritual que los dominicos comenzaban a impulsar en la región. La llegada de los frailes mendicantes, con su predicación ardiente y su compromiso con la pobreza evangélica, la conmovió profundamente. Encontró en ellos una resonancia con sus deseos más íntimos, a vivir una fe encarnada en obras concretas de amor. Movida por ese espíritu, no dudó en apoyar la construcción de un convento dominico cerca del Embor. A pesar de las dificultades económicas y de las críticas de algunos nobles que consideraban exagerado el entusiasmo religioso de la joven señora, Zdeslava perseveró. Para ella, la presencia de los frailes sería una bendición para la región, un faro de enseñanza, caridad y oración. El convento comenzó a tomar forma gracias a su generosidad, y pronto se convirtió en un punto de referencia espiritual. Los frailes, asombrados por su entrega, llegaron a considerarla una verdadera colaboradora de la orden. Algunos con el tiempo afirmarían que su alma llevaba el sello dominico, aunque su vocación fuera vivida en el seno de una familia y en los pasillos de un castillo. Esta etapa marcó el inicio de su obra más profunda, al convertir el poder y la riqueza que le habían sido dadas en instrumentos para sanar, consolar y transformar vidas. Cada piedra colocada en el convento, cada cama preparada para un enfermo, cada plato de comida entregado al hambriento, era para ella una oración viva, una ofrenda directa a Dios. Zdeslava estaba apenas comenzando su misión. Su luz ya brillaba en Bohemia, pero lo que vendría después revelaría aún más la grandeza silenciosa de esta mujer, esposa, madre y sierva incansable. Una madre formada por la fe y la misericordia. Con el paso de los años, el hogar de Zdeslava
no solo se convirtió en un refugio para desconocidos, sino también en un espacio cálido y formativo para sus 4 hijos, a quienes educó con un equilibrio admirable entre ternura maternal y firmeza espiritual. Ella entendía que la verdadera caridad comenzaba dentro del propio hogar, y que la educación de sus hijos sería una prolongación silenciosa pero poderosa de su misión cristiana. Sus hijos crecieron viendo a su madre inclinarse sobre los enfermos, visitar aldeas pobres y compartir su comida con quienes no tenían nada. Para ellos, aquello no era extraño ni extraordinario, simplemente era lo que hacía mamá. Esta naturalidad en la misericordia fue, quizá, el mejor legado que Zdeslava les dejó en comprender que la fe no es un ideal abstracto, sino una forma concreta de vivir. A pesar de los múltiples compromisos del castillo, Zdeslava siempre buscaba momentos para enseñarles las escrituras, relatarles la vida de los santos o conducirlos en pequeñas peregrinaciones por los bosques cercanos, donde oraban al aire libre, agradeciendo por la creación. No quería que crecieran como nobles distantes o arrogantes. Quería que fueran hombres y mujeres capaces de reconocer a Cristo en los pobres y de actuar con responsabilidad en la nobleza que habían heredado. Su esposo, Hoffol, al ver cómo la educación espiritual de sus hijos fortalecía la unidad de la familia, comenzó a valorar aún más la influencia de su esposa, aunque sus obligaciones políticas lo mantenían ocupado. Llegó a reconocer que la fuerza interior de su hogar tenía un nombre: Zdeslava. Sin embargo, la vida en Bohemia no estaba exenta de dificultades. Las tensiones sociales, las enfermedades y la pobreza extrema seguían afectando a la población. Frente a estos desafíos, Zdeslava intensificó sus esfuerzos, llegando incluso a realizar actos de caridad que algunos consideraban escandalosos para una dama noble. Se hizo célebre un episodio que marcó profundamente su reputación. Un día, un leproso llegó al castillo pidiendo ayuda. Los sirvientes, horrorizados por la enfermedad y temerosos del contagio, se negaron a recibirlo. Sin dudarlo, Zdeslava bajó hasta la entrada, lo tomó de la mano y lo condujo a la mejor habitación disponible. Ella misma limpió sus heridas, le dio alimento y permaneció a su lado durante la noche. A la mañana siguiente, el leproso había desaparecido y, según algunas versiones, la cama estaba completamente limpia, sin rastro alguno de enfermedad. Muchos interpretaron aquel suceso como una intervención divina, un signo de que su caridad estaba acompañada por gracias extraordinarias. Aunque Zdeslava no buscaba reconocimiento, los rumores sobre su santidad comenzaron a extenderse. Las personas viajaban largas distancias para pedirle consejo o recibir consuelo. Ella, con humildad, siempre respondía: no vengo a ser servida, sino a servir. Dios es quien sana. Yo solo soy sus manos. Pero su caridad no se limitaba a los pobres. También intercedía pacíficamente en conflictos locales. Cuando 2 aldeas discutían por tierras o derechos de uso de los bosques, ella actuaba como mediadora, logrando acuerdos que muchos consideraban imposibles. Su capacidad para escuchar, su serenidad y su profunda empatía la convertían en alguien respetado incluso entre quienes no compartían su fe. Zdeslava también tenía un profundo amor por la austeridad. Aunque vivía en un castillo, su habitación era sencilla. Renunciaba a banquetes lujosos y prefería compartir con los necesitados la comida que le correspondía. Sus vestidos, aunque dignos de su posición, eran discretos y sobrios. No buscaba distinguirse por su riqueza, sino por su compasión. Mientras tanto, su relación con los dominicos se fortalecía. Los frailes la consideraban una verdadera hermana en espíritu, alguien capaz de vivir la radicalidad del Evangelio sin abandonar su vocación matrimonial. A menudo la invitaban a retiros y reuniones espirituales donde se profundizaba en la oración, la penitencia y el estudio. Ella absorbía cada enseñanza con una sed que nunca disminuía. La presencia constante de Dios en su vida comenzó a manifestarse también en experiencias místicas. En varias ocasiones se le veía en profunda oración, con el rostro iluminado y una serenidad indescriptible, como si estuviera contemplando una realidad que escapaba a los sentidos ordinarios. Aunque nunca hablaba de estas experiencias, muchos estaban convencidos de que Dios la visitaba con consuelos sobrenaturales para fortalecerla en su obra incansable. Zdeslava llevaba su vida entre 2 mundos: en el físico, donde atendía a los necesitados con energía inagotable,
y el espiritual, donde su alma se sumergía en la contemplación más profunda. Sin embargo, lo más sorprendente era que lograba unir ambos mundos en un solo movimiento, al servir a Dios en cada persona que llegaba a su puerta. Esta etapa marcó la madurez de su misión. Era madre, esposa, consejera, enfermera, mediadora y protectora. Y, aunque aún quedaban capítulos dolorosos por vivir, su corazón estaba tan unido a Dios que ninguna prueba futura sería capaz de quebrarla. La fundadora de refugios y la mujer que convirtió el dolor en esperanza. Con el tiempo, la fama de caridad de Zdzislava de Lemborg dejó de ser un simple comentario entre aldeanos y viajeros. Se convirtió en un verdadero movimiento de misericordia que tocó regiones enteras de Bohemia. Ya no era solo la noble que daba pan, ni la madre que enseñaba a sus hijos el evangelio a través del ejemplo. Era una mujer a la que todos reconocían como protectora de los pobres, consuelo de los afligidos y puente de paz en tiempos turbulentos. Sin embargo, estos frutos nacían de decisiones conscientes y muy difíciles, que ella misma tomó, a menudo a costa de su propia comodidad y bienestar. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue la construcción de refugios para los desamparados. En una época en la que los castillos eran fortalezas cerradas, inaccesibles para la mayoría, Zdzislava rompió las normas sociales al ordenar que parte de las tierras de su familia se dedicaran a la creación de hospederías abiertas a todos. Eran lugares modestos, pero llenos de dignidad, en camas limpias, comida sencilla y una presencia constante de oración. Ella misma supervisaba su funcionamiento, asegurándose de que cada persona que cruzara sus puertas se sintiera tratada como un hijo de Dios. Los refugiados, caminantes y enfermos encontraban allí algo más que descanso físico. Encontraban consuelo espiritual. Muchos testimonios de la época señalan que Zdzislava pasaba largas noches escuchando historias de dolor, pérdida y desesperación. No ofrecía soluciones rápidas, ni palabras vacías. Ofrecía su atención, su ternura y su fe. Para muchos, su presencia era suficiente para recuperar la esperanza. Algunos decían que solo con mirarla, sentían que una carga invisible se aliviaba. La nobleza local, por su parte, veía con desconcierto e incluso preocupación estas decisiones. Muchos pensaban que Zdzislava estaba dilapidando recursos familiares o poniendo en riesgo la seguridad del castillo al recibir a gente desconocida. Hubo presiones y murmullos. Algunos incluso intentaron convencer a su esposo de limitar las actividades de su esposa, pero Hoffol, ya transformado por la fuerza luminosa de Zdzislava, se puso de su lado, defendiendo que la caridad no era un peligro, sino la misión más elevada de su hogar. En paralelo a estas obras concretas, crecía también su papel como protectora espiritual de la región. Se dice que, en varias ocasiones, cuando epidemias o hambrunas amenazaban a los poblados cercanos, Zdzislava organizó redes de distribución de alimentos, trenes de agua potable y cuidados para los más vulnerables. Los dominicos, con quienes mantenía estrecha colaboración, veían en ella una precursora de lo que siglos después se llamaría justicia social cristiana. Su vida de oración se intensificó de manera notable durante esta etapa. No era raro que se retirara al amanecer para rezar largo rato antes de comenzar sus tareas diarias. Su oración no tenía la forma de grandes discursos espirituales, sino la profundidad de un corazón que se abandona totalmente a Dios. Muchos afirmaban haberla visto en momentos de éxtasis, completamente absorta en la presencia divina. Estas experiencias la fortalecían y le daban una serenidad capaz de imponerse incluso en medio de las peores crisis. Pero no todo era luz y consuelo. La propia Zdzislava enfrentó pruebas durísimas, algunas muy dolorosas para una madre. 2 de sus hijos fueron alcanzados por enfermedades graves en diferentes momentos de su vida. Se cuenta Q. Cuando uno de ellos estuvo al borde de la muerte, ella pasó horas postrada en oración, ofreciendo su dolor y rogando por la vida del pequeño. El niño, contra todo pronóstico, se recuperó. Muchos lo consideraron un milagro. Ella, en humildad, dijo simplemente: Dios escucha. Y cuando no concede lo que pedimos, concede la gracia para soportarlo. Otro episodio marcó profundamente su alma. Una rebelión local provocó que aldeanos inocentes fueran arrastrados a la violencia y el miedo. Zdzislava se puso de inmediato al servicio de la reconciliación,
viajando incluso a zonas peligrosas para hablar con los líderes enfrentados. Lo que buscaba no era imponer autoridad, sino recordar la dignidad humana que todos compartían. Su valentía en estas situaciones sorprendía incluso a guerreros experimentados. No gritaba ni amenazaba, su fuerza era la paz interior y la compasión que emanaba de ella. En este periodo, también consolidó su compromiso con la orden de predicadores, ayudó a establecer comunidades dominicas en la región, financió la construcción de templos y ofreció su castillo como lugar de retiro para los frailes. Había encontrado en ellos un reflejo de su propia vocación a la combinación de contemplación y acción, oración y servicio, silencio y caridad. Pero quizás lo más admirable de esta etapa fue su capacidad para seguir viviendo una vida familiar plena. A pesar de todas sus obras, nunca descuidó la relación con su esposo. Su matrimonio, lejos de debilitarse, maduró en una profunda amistad espiritual. Hoffel no solo aceptaba su misión, la celebraba, reconocía y apoyaba. Fue una unión que mostró al mundo que la santidad no pertenece exclusivamente a monasterios o desiertos, sino también a hogares que desean vivir el Evangelio con radicalidad. Así avanzaban los días de Zdeslava, sembrando luz en un tiempo de sombras, ofreciendo ternura en medio de sufrimientos sociales, construyendo espacios de esperanza en medio de conflictos. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de que la gracia de Dios puede transformar una región entera cuando encuentra un corazón totalmente disponible en milagros de misericordia y la huella invisible de una santa en vida. A medida que la vida de Santa Zdeslava avanzaba hacia su madurez, comenzaron a multiplicarse los testimonios sobre hechos extraordinarios que no podían explicarse solo por la caridad humana. No se trataba únicamente de su dedicación incansable, su presencia consoladora o su sabiduría espiritual. Eran acontecimientos que dejaban entrever una intervención divina que actuaba a través de ella. Para muchos contemporáneos, Zdeslava ya era una santa mientras vivía. Uno de los episodios más recordados en su región ocurrió durante un invierno particularmente duro. Las nevadas cerraron caminos, los cultivos se perdieron y varias familias quedaron aisladas, sin leña ni alimentos, mientras otros nobles se encerraban en sus castillos para proteger sus bienes. Zdeslava decidió abrir las reservas familiares y distribuirlas entre los más necesitados. Lo sorprendente fue que, según testigos, los graneros de la casa de Lemborg nunca disminuían al ritmo en que deberían. Parecía como si cada saco de trigo entregado fuera sustituido misteriosamente por otro. Los trabajadores del castillo murmuraban que la providencia multiplicaba lo que Zdeslava daba. Y aunque ella nunca afirmó un milagro, respondía con una sonrisa: el pan que se comparte, Dios lo multiplica. Otro acontecimiento, más íntimo, pero igualmente impactante, involucró a un hombre gravemente herido por una banda de ladrones. Llevado casi sin vida al castillo, fue recibido por Zdeslava, quien lo limpió, cubrió sus heridas y rezó sobre él con un fervor profundo. A la mañana siguiente, cuando los médicos examinaban al herido, encontraron que las lesiones que deberían haber tardado semanas en cerrar habían cicatrizado de manera inexplicable durante la noche. El propio hombre declaró que, mientras dormía, sintió unas manos cálidas y una luz suave que lo envolvía, como si la misericordia de Dios lo estuviera restaurando desde dentro. La fama de estos sucesos se extendió rápidamente. Gente de lugares lejanos comenzó a viajar a Lemberg, solo para pedirle oración, consejo o un simple gesto de bendición. Zdeslava nunca rechazaba a nadie. No permitía que se hiciera fila de devotos, porque decía: yo no soy la fuente, solo acompaño al que quiere beber del amor de Dios. Sin embargo, estos dones extraordinarios no la alejaron de la humildad. Al contrario, la llevaron a una vida aún más escondida. Aprovechaba cada oportunidad para retirarse en oración silenciosa, pidiendo a Dios que no permitiera que los milagros opacaran el verdadero objetivo, a la conversión del corazón y la confianza plena en él. Los dominicos que la conocieron hablaban de su doble vida, secretamente heroica por fuera, una mujer activa, influyente y servicial. Por dentro, un alma profundamente contemplativa, unida a Dios en cada respiración. En esta apogee, se narra también su intervención en un conflicto que amenazaba con convertirse
en una guerra local. Dos familias nobles, enemistadas por generaciones, estaban a punto de desatar un enfrentamiento que podría arrasar aldeas enteras. Zedislava, sin preocuparse por su seguridad, viajó a caballo, acompañada únicamente por un sirviente, para interceder entre ambos bandos. Su presencia desarmó tensiones. Su mensaje, simple pero poderoso, recordó a los líderes que la venganza no restaura el honor, sino que lo destruye. Tras largos diálogos, logró un acuerdo de paz que perduró por años. Después, uno de los jefes de la familia declaró públicamente: no habló como una noble, habló como alguien que conoce el corazón de Dios. Durante estos años, su matrimonio alcanzó un nivel de madurez espiritual admirable. Hoffol, que al principio había tenido dificultades para comprender su estilo de vida, se transformó en su más grande colaborador. No solo aceptó sus obras, sino que él mismo impulsó varias iniciativas de servicio. Los dos gobernaban con justicia, vivían con moderación y enseñaban a sus hijos a ver la vida como un don que se multiplica cuando se entrega. Su hogar se volvió un faro de armonía cristiana, demostrando que la santidad matrimonial es un camino tan profundo como la vida monástica. Los últimos años de Zedislava estuvieron marcados por un desgaste físico que ella nunca usó como excusa para disminuir su servicio. Su debilidad corporal parecía contrastar con la fuerza interior que irradiaba. Las noches se le hacían más largas por los dolores que comenzaban a afectarla, pero aún así se levantaba al amanecer para continuar atendiendo a los pobres y organizando obras de caridad. Quienes la conocían aseguran que nunca se quejaba. Repetía una frase que se volvió casi su sello espiritual: si mi sufrimiento sirve para que otro encuentre alivio, entonces es un privilegio. Cada gesto, cada sonrisa, cada sacrificio de Zedislava dejaba una huella profunda en la comunidad. Era como si la región entera estuviera siendo purificada por su presencia amorosa. Sus últimos días no fueron un apagarse lento, sino un resplandor creciente. Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía en una entrega total a Dios. La semilla que había sembrado con sus manos en Esas ya estaba dando fruto en hospitales improvisados, hospederías de paz, familias reconciliadas, niños educados en la fe Dominicus fortalecidos, y un pueblo entero que gracias a ella había aprendido a mirar a Cristo con más esperanza. En esta quinta parte, la vida de Zedislava se muestra no solo como caridad, sino como caridad convertida en milagro, humildad convertida en luz y servicio convertido en legado. La muerte de una santa y el nacimiento de un legado eternamente vivo. Los últimos días de Santa Zedislava de Lemberg fueron un testimonio luminoso de cómo mueren los santos no con temor, sino con una serenidad que parece descender directamente del cielo. Su cuerpo estaba debilitado por años de servicio incansable, ayunos, desvelos y sacrificios silenciosos que nunca mencionó, pero su espíritu estaba más vivo que nunca, sostenido por una confianza absoluta en el amor de Dios. A quienes la acompañaron en sus últimos momentos recuerdan que su habitación no parecía un lecho de muerte, sino un santuario, con una pequeña lámpara encendida, un crucifijo de madera, un rosario gastado por el uso constante y un ambiente de profunda paz. En sus días finales, Zedislava pidió que no se lamentara su partida, sino que se diera gracias a Dios por todo lo que Él había hecho a través de ella. Quería que su familia entendiera que lo que moría era solo el cuerpo, mientras que su misión continuaría desde el cielo. También pidió algo muy significativo, en que nadie la elogiara, pues todos los méritos pertenecían únicamente a Cristo. Si algo bueno hice, dijo, fue porque Él me sostuvo. Antes the Experer pidió ver a su esposo Hoffel y a sus hijos. Les habló con una ternura que jamás habían escuchado. Bendijo uno por uno, deseando para ellos una vida consagrada a la justicia, a la caridad y a la fe. Luego, como si contemplara algo invisible para los demás, murmuró: en el Señor viene, y con Él toda la luz. Su muerte no trajo oscuridad, sino un renovado fervor espiritual en toda la región. Quienes la conocieron aseguraban que podían sentir su presencia amorosa aún después de su partida. Pronto comenzaron a difundirse testimonios de favores, conversiones repentinas y curaciones atribuidas a su intercesión. Muchos peregrinaban a su tumba, no con el ánimo de idolatrarla,
sino buscando inspiración y consuelo. La fama de su santidad se extendió más allá de Bohemia, llegando a comunidades dominicas en otras tierras. Ecos de Spius. Su figura fue profundamente venerada, especialmente por los frailes predicadores, que reconocieron en ella una auténtica discípula del espíritu dominico en contemplación, que se desborda en acción, y acción que vuelve a la contemplación. Su influencia también marcó la vida matrimonial cristiana, mostrando que la santidad no está reservada a los claustros, sino que puede florecer en el corazón del hogar. El legado más hermoso de Zdeslava fue haber enseñado que la caridad puede transformar pueblos enteros cuando nace de un corazón entregado a Dios. Sus obras de misericordia continuaron activas por décadas en hospitales improvisados, hospederías para los pobres, redes de ayuda para los necesitados. Su espíritu seguía vivo donde quiera que se tendía una mano al que sufre. En 1907, siglos después de su muerte, el Papa Pío X confirmó su santidad al canonizarla oficialmente. Sin embargo, para quienes la conocieron, la canonización no fue una sorpresa, sino simplemente la confirmación de algo que había sido evidente desde su vida en la tierra. Hoy, Santa Zdeslava de Lemborg es considerada una de las patronas de las familias cristianas, de los matrimonios, de los enfermos y de quienes viven su fe en medio del mundo. Su historia termina aquí, pero su ejemplo continúa inspirando a quienes buscan vivir una fe real, profunda y compasiva. Zdeslava demuestra que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en amar extraordinariamente en cada pequeño acto de cada día. Oración a Santa Z. E.D. y S.L.A.V. A.D.L.E.M.B. E.R.K. Santa Zdeslava, mujer de caridad ardiente y corazón humilde, enséñanos a amar como tú amaste, sin medida, sin cansancio y sin temor. Intercede por nuestras familias para que reine la paz, la unidad y la fe. Acoge a los enfermos bajo tu manto de misericordia y consuela a quienes sufren. Danos tu fortaleza para servir, tu humildad para callar y tu valentía para amar. Que, siguiendo tu ejemplo, podamos ser instrumentos de la luz de Cristo en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en cada encuentro de cada día. Amén. Han llamado a la acción. Si la vida de Santa Zdeslava toca tu corazón, vive hoy un acto de caridad concreto. Visita a un enfermo, perdona a quien te hirió, alimenta a un necesitado, consuela a alguien que esté solo, o simplemente ora por quien no tiene fuerzas para hacerlo. Hazlo en silencio, con amor, sin esperar agradecimiento, como lo hacía ella, y comparte su historia para que su luz continúe transformando vidas.